Buenas noches y bienvenidos todos a este webinar sobre el nuevo Congreso y sus retos, perspectivas para la salud de los peruanos, organizado por la Red de Estudios para el Desarrollo, REDES, y el Grupo de Análisis Político 50+1.
Mi nombre es Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de Redes y seré la moderadora de este evento. Redes es una asociación sin fines de lucro que tiene como misión contribuir a la generación y difusión de evidencia para las políticas públicas y la construcción de la ciudadanía. Y 50 más 1, el grupo de análisis político, es un equipo multidisciplinario de expertos en el monitoreo y análisis de las decisiones políticas y legislativas y sus impactos en las inversiones públicas y privadas. Este evento se da en el marco de una serie de webinars sobre temas prioritarios de desarrollo en la agenda pública de cara al inicio del nuevo periodo congresal. En estos días conversaremos también sobre educación y lucha contra la pobreza. Este es un esfuerzo conjunto de Redes y 50 más 1 y tenemos el objetivo de generar espacios de diálogo con los congresistas de la República, que son agentes y muy importantes de cambio, para discutir la necesidad de abordar asuntos de interés público con un enfoque de diseño de políticas públicas basadas en evidencia. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos necesitado de alguna atención en salud, sea cual sea su complejidad. Muchos, lamentablemente, hemos tenido que esperar semanas o a veces meses por una cita, levantarnos temprano para poder lograr un turno o incluso tener que pagar de nuestro bolsillo una atención por la saturación del sistema público que no pudo ser cubierta de otra manera. Al mismo tiempo, sabemos que existen profesionales de la salud que trabajan en más de un centro de labores para poder cubrir sus gastos y los de sus familias. Desde hace tiempo urge hablar de salud y de la agenda pendiente para mejorar la dotación de servicios y el trato a pacientes y trabajadores. El sector salud es altamente fragmentado y tiene hasta 4 subsectores: el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, el Seguro Social de Salud, CONESALUD, y las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Además, tenemos el subsector privado. La pandemia puso en evidencia la fragilidad de este sistema fragmentado y trajo consigo grandes desafíos para dotar en tiempo récord de capacidad de acción oportuna en los diversos hospitales, centros de salud y postas a nivel nacional. Lamentablemente, producto de esta tragedia, han fallecido casi 200.000 ciudadanos y ciudadanas en el Perú. El avance del proceso de vacunación ha traído esperanza y nuevos retos al sistema sanitario, y al día de hoy nos encontramos aproximadamente a un 15% de avance de la población peruana vacunada, con al menos una de las 2 dosis. La salud, entonces, vemos que es un tema aún pendiente y, como sabemos, también no es exclusivo del Poder Ejecutivo. Ante la coyuntura de recambio político, vamos a discutir en este evento la nueva agenda y prioridades de quienes cumplirán un rol muy importante los próximos 5 años, los congresistas electos. En ese sentido, estamos muy honrados de contar esta noche con un grupo de especialistas. Estos son Midori Dijavic, exministra de Salud; Ángela Ullén, asesora en políticas de salud de Médicos Sin Fronteras; Paola del Carpio, que es coordinadora de investigación en Redes; y en su condición de congresistas electos, contamos con Kelly Portalatino, que es congresista electa de Perú Libre por Ancash, y Luis Picón, que es congresista electo de Alianza por el Progreso por Huánuco. Les pido a todos que apaguen su micrófono hasta que nos toque nuestras intervenciones. Muchas gracias. Ahora vamos a dar inicio a nuestro primer bloque, con una ponencia de Midori Dijavic, ex ministra de Salud, sobre la agenda pendiente en salud y los aportes desde la labor del Congreso de la República. Midori es economista y magíster en política pública y planificación económica por el Instituto de Estudios Sociales en la Universidad de Rotterdam y especialista en sistemas de salud. Fue ministra de Salud en el Perú entre los años 2012 y 2014. Vamos a darle la palabra a Midori. Adelante. Midori, si pudieras activar tu audio, por favor. Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a Redes y, por supuesto, una congratulación a los congresistas electos. Muchos éxitos en su nueva responsabilidad. Voy a tener mucho gusto de compartir con ustedes algunas reflexiones. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, conforme. Sí, perfecto.
quiero compartir con ustedes muy brevemente, abuelo de pájaro, unas cifras recientes que se presentaron ayer justamente en el Congreso de AIGIA, que es un Congreso de Economía de la Salud. Entonces, muy rápidamente, para darles un contexto de cómo estamos con relación a otros países en la región, lo que tenemos acá es la relación entre esperanza de vida y el PBI per cápita de los países de Latinoamérica. Como vemos, Perú aquí en este círculo rojo está entre los países que para el nivel de financiamiento con el que contamos, estamos en este grupo con Colombia, Brasil, es decir, un poco por encima de lo que se esperaría, digamos, con relación a nuestro financiamiento. Por supuesto, el objetivo es llegar a los niveles de Costa Rica, Chile, ¿no? Una esperanza de vida que pueda crecer sostenidamente en los próximos décadas. Y entonces necesitamos ver cómo poder aumentar los ingresos del país para poder financiar este aumento de fortalecimiento y desarrollo de intervenciones y servicios de salud en el país y de los factores determinantes de la salud en general para elevar la esperanza de vida a 80 años, como está en Costa Rica y Chile. ¿Cómo se financia el sistema? Ustedes saben bien, es uno de los países que tiene una creciente presencia del financiamiento público, particularmente presupuestal. Como sabemos, de salud depende mucho de la variación del mercado laboral. Lo que ha venido creciendo aceleradamente ha sido el gasto presupuestal, pero aún tenemos un importante gasto de bolsillo, como vamos a ver a continuación. Cabe decir que el gasto privado es relativamente bajo en el Perú, en términos de proporción del gasto total o de la fuente de financiamiento total. Mirando un poco más a lo que es el gasto público, estamos más o menos por encima de 3.2% del PBI, todavía lejos de, digamos, un referente que podrían ser 5% del PBI. Entonces hay aún una necesidad de seguir creciendo en términos de financiamiento en salud, como bien sabemos. Y también estamos por encima de este estándar de 20% de gasto de bolsillo, estamos más cerca a 30, 29 según las últimas estimaciones. Entonces tenemos en realidad que resolver brechas importantes en financiamiento y a la vez reducir el gasto de bolsillo. Cabe la pena resaltar que este gasto de bolsillo es fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente medicamentos. El sistema de salud del Perú cubre mal y poco medicamentos. Casi todo sale de gasto de bolsillo, y entonces ahí hay un tema, por supuesto, al cual hay que mirar con cuidado para desarrollar las políticas y las leyes que correspondan, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 7 años? El país ha crecido más o menos a un ritmo por debajo, cercano a 4%, y el gasto en salud ha crecido un poco más que eso, más que proporcionalmente. Es decir, se ha dado cierta prioridad al gasto en salud, pero por supuesto estamos, como veíamos, bastante por debajo de lo que necesitamos, y es un muy buen predictor del gasto en salud el ritmo de crecimiento de la economía. Eso es evidencia ya muy comprobada que hacia mayor crecimiento de la economía, mayor proporción de recursos, particularmente públicos, se ponen a disposición de la salud, ¿no? Entonces ahí hay un esfuerzo importante que hacer en términos de crecimiento en general y también de priorización de ese beneficio
a favor de la salud. Y yo personalmente creo que esta epidemia tan fuerte y profunda que hemos tenido y que estamos teniendo, abre algunas puertas de oportunidad, y una de esas es que ese diálogo entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, el Poder Legislativo, para trazar algunas políticas que enrumben al sistema de salud, creo que esta es una oportunidad magnífica para hacerlo. Entonces, muy rápidamente, de un pantallazo, mostrarles nuestro sistema de salud, un esquema, que es un sistema que, como bien se dijo, es fragmentado y segmentado. Entonces, vamos a mirar un poquito qué significa eso. El tema de gobernanza es fundamental, y voy a querer hablar un poquito de eso. Obviamente el tema de salud pública. En general, la salud pública recibe un gasto per cápita del Tesoro de 68 soles por persona. Entonces aquí hay una necesidad de ajustar específicamente el gasto en salud pública, que hay una demanda, como vamos a ver, porque detrás hay unas brechas importantes en nuestro sistema de salud pública. Y luego tenemos efectivamente la arquitectura de nuestro sistema de salud con las funciones de aseguramiento, financiamiento, prestación. Y sabemos bien que tenemos aún estos fragmentos del sistema, o subsectores, como a veces le llamamos, que con muy pocos vasos comunicantes entre ellos. Estos vasos comunicantes se han ido incrementando en el tiempo, pero son aún débiles. Creo que, por ejemplo, el plan de vacunación ha sido una excelente oportunidad para reforzar, digamos, la conducción del Ministerio de Salud y reducir en alguna forma la fragmentación en la operación. Eso tiene que transformarse en una situación permanente, creo yo. Entonces, mirar estos fragmentos y ver cómo los vamos a, como sociedad, digamos, diseñar un sistema que sea más integrado, es parte, creo yo, de la agenda que se abre en el país, en el cual obviamente el Congreso tiene un rol muy importante digamos, en la transformación de estas visiones en leyes, ¿no? ¿Cómo estamos conformados? Ministerio de Salud con su fuente de financiamiento CIS-FISAL, digamos. Acá vamos a comparar, vamos a hablar un poco de segmentación en un minuto, y una red pública del MINSA, de los gobiernos regionales. Por supuesto, los fondos de las Fuerzas Armadas y su red más pequeña, el fondo de la policía y su red más pequeña, y salud, por otro lado, como una red significativa a nivel nacional. Tenemos a las EPS y las redes privadas de prestación de salud. Entonces, esta fragmentación significa que cada uno tiene, como sabemos, sus propias normas, sistemas, poca interoperabilidad entre los sistemas, se desperdicia mucha oportunidad de ser más eficientes. Y por el lado más horizontal, la segmentación se refiere a un sistema que tiene usuarios que tienen en la práctica acceso a un conjunto de recursos menor que otros, ¿no? Entonces, algunos grupos reciben menos beneficios, están menos financiados que otros. Y acá, si miramos, vamos a ver que en el caso del asegurado CIS, por ejemplo, el total anual
está alrededor de 584 soles, mientras que en e-salud es de 1.279. Aquí hay una clarísima brecha entre estos dos tipos de asegurados o estos dos tipos de beneficios, si ustedes quieren, que es ciertamente muy significativa, ¿no? Hay creo yo, una agenda muy importante para cerrar esta brecha. Creo que ese debería ser un objetivo claro y es cuantificable, de manera tal que tengamos una integración del sistema que esté mirando este factor de equidad en el sistema. Me parece fundamental. Por supuesto, tenemos todo el tema, por supuesto, de la propia operación, es decir, la propia producción, si ustedes quieren, prestación de servicios en nuestras redes públicas, con poca comunicación también entre ellos y con una necesidad de expansión que lleva a un tema muy importante que es cómo organizar, cómo planear la inversión de mediano y largo plazo. Ustedes saben, la inversión siempre es un tema de mediano y largo plazo. Es necesario tener una lógica y creo que hay un consenso bastante grande en el país que tenemos que estar mirando el primer nivel, el desarrollo del primer nivel, la integración de ese primer nivel en redes integrales de salud, con un segundo nivel fortalecido y expandido. En el Perú tiene muy poco desarrollado su segundo nivel. Y necesitamos esa fortaleza en el primer nivel que hemos visto ya en el Perú y en muchas otras partes del mundo, un primer nivel funcionando y efectivo con una base comunitaria fuerte ha sido un factor muy importante que ha diferenciado a los países en su respuesta al COVID. Yo creo particularmente que en el Perú ha faltado un componente comunitario fuerte y ese es tema de conversación con relación a salud pública. Muy rápidamente para decirles que este es el último dato que tenemos de su salud. El CIS cubría 70% de la población, las Fuerzas Armadas y Policía 1.9, en salud a 27%, otros seguros privados 5.9 y sin seguro 2.6. Estas son cifras de esta semana reportadas por su salud. Vamos a hablar un poquito de gobernanza y salud pública. Aquí les quiero presentar, si ustedes quieren, los resultados de un ejercicio que se realizó con un grupo un focus group, digamos, compuesto por funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, academia, expertos, y muy rápidamente les voy a mostrar los resultados de una conversación, un diálogo, una suerte de focus group sobre fortalecimiento de gobernanza y salud pública, y luego sobre qué significa integrar el sistema de salud peruano. Entonces, muy rápidamente, estas 12 funciones de gobernanza fueron discutidas y analizadas por el Focus Group y les pedimos que las priorizaran. Esto tiene por lo menos unos 8 meses. El estudio terminó hace más o menos 8 meses. Podría ser diferente ahora, pero interesante, más consenso sobre la necesidad de fortalecer la capacidad del Ministerio de hacer planificación estratégica y definición de prioridades, el monitoreo y evaluación de resultados, por supuesto vinculados al sistema de información, desarrollo de políticas, el tema de regulación y establecimiento de estándares y la movilización de financiamiento
fueron aquellas funciones que el Focus Group priorizó como siendo las más urgentes a fortalecer. Por el lado de las funciones de salud pública, creo que vamos a conversar, por supuesto, sobre el tema de la vacunación en la conversación que vamos a tener posteriormente. Así que yo quiero aprovechar para centrarme aquí en dos cosas que complementan eso desde un punto de vista de sistema. Necesitamos fortalecer nuestro sistema de vigilancia y respuesta, el control epidemiológico. El COVID nos agarró débiles ahí. Como ustedes saben, hay una larga tradición del Ministerio de Salud, un programa sumamente exitoso que se llamaba el PREC, ustedes lo recordarán, de formación de epidemiólogos de campo. Hay mucho que recobrar ahí y expandir en términos de tener unidades, yo creo, provinciales de epidemiología adecuadamente equipadas y con este personal de epidemiología de campo y el correspondiente en las direzas, porque nuestro sistema de vigilancia requiere una inyección de recursos considerable. Y por supuesto, ahí estoy hablando también de laboratorios, la red pública de laboratorios o la red de laboratorios en general. Se han hecho muchos esfuerzos, particularmente con cooperación externa. Se constituyen estos esfuerzos, estas redes, pasan unos años y el tiempo se detuvo. Entonces ahí hay un tema, yo creo, importante para también pensar en el rol del Ministerio de Salud como conductor de una red de laboratorios a nivel nacional. En fin, todo ese paquete creo que hay que mirarlo, y no solamente eso, probablemente vamos a tener, o se va a tener que pensar en una ley que contemple algún rediseño de nuestro sistema de vigilancia para ser más efectivos. De hecho, desde el punto de vista del financiamiento, sería muy bueno discutir cómo introducimos al presupuesto un fondo específicamente de contingencia para emergencias de salud pública, que sea más regular que los DUs que se han estado usando y que ya establezcan rutas más ágiles no solamente en emergencias, sino en términos de estar preparados para cualquier emergencia. Entonces ahí hay un tema muy importante. Por el otro lado, el segundo punto de salud pública que me parece fundamental es que tiene que ver con lo que les comentaba sobre mi percepción de un proceso que no ha involucrado a la comunidad lo suficiente, y hay que necesidad de mirar eso particularmente con relación a alimentación. En fin, ese es un tema diferente, pero muy relacionado en realidad. Esa participación y la comunicación de riesgos, el tema de hábitos saludables, de comportamiento, también necesita ser fortalecido, ¿no? Yo diría que esas son dos de las conclusiones sobre las cuales se discutió en este grupo. Y por supuesto en estas otras funciones de salud pública que tienen una interrelación muy directa con el primer nivel de atención. Entonces ahí hay una importancia de mirar el primer nivel tanto para fines de salud pública como para fines de salud individual. Déjenme avanzar rápidamente. Yo sé que hay mucho en esta lámina, pero cuando se está hablando de integración del sistema, es bueno, nosotros armamos este marco para tratar de entender lo que significa la integración del sistema.
y priorizamos 3 dimensiones: la dimensión de derechos, la de financiamiento y la de prestación de servicios, ¿no? Entonces, mirar integración, como conversábamos hace un momento, en integración de beneficios, que no hayan diferentes beneficios explícitos o implícitos entre segmentos de la población que no sean justificados por diferencias de necesidad, digamos, ¿no? Y por lo tanto hemos visto una diferente asignación de recursos en cada uno de esos segmentos. Cerrar esa brecha de equidad, repito, es fundamental. El financiamiento, y no quiero entrar mucho en detalle, pero en financiamiento, por supuesto, tenemos una altísima fragmentación. Es una cosa que parece un plato de espaguetis. Hay que conseguir más recursos, hay que movilizar más recursos, pero también hay que mancomunarlos, es decir, convertirlos todos en fondos que sean lo suficientemente grandes para que no tengamos tanto gasto administrativo vinculado a cada fuente de financiamiento. En fin, eso es una larga discusión. Ahí se requiere una reforma del financiamiento de salud. Hay una ley que quedó aprobada a finales o a mediados de 2011. Debería requerir una remirada, porque han pasado ya muchos años sin la efectiva, porque esa ley nunca se implementó, nunca se reglamentó, no se aprobó la reglamentación. Entonces, hemos estado muchos años sin una ley de financiamiento en salud, que es muy importante y tiene que estar bien engarzada, digamos, dentro de una visión que integre derechos, que mejore prestación. Y hablando de prestación, evidentemente tenemos otro tipo de fragmentación, otra necesidad de integración, que es diferente a la que hemos estado hablando, que es la integración de la atención a lo largo del continuo y a través de los niveles de complejidad. Ahí también estamos muy fragmentados. Hay un problema de modelos fragmentados de atención de salud. Y por supuesto, tanto en financiamiento como en prestación, un gran tema es el de cuáles son estas organizaciones, cómo mejorar las organizaciones que están a cargo del financiamiento y cómo mejorar la gestión de la prestación de estas organizaciones que están a cargo de la prestación. Yo diría que me quedo ahí con algunas ideas que surgieron de esta discusión de este grupo de actores o representantes, digamos, de actores clave en el sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Midori. Rescato varias partes de lo que has compartido con nosotros, no solamente la fragmentación del sistema, sino todo este conjunto, digamos, de condiciones que nos hacen al final que como sistema y de cara al ciudadano, de cara a las personas que tenemos que pasar por el sistema de salud, tengamos una serie de limitaciones, ¿no? No solamente esas desigualdades que hay entre un asegurado en el salud y en el MINSA, así como también en el gasto de bolsillo alto que tenemos que hacer, y entre otras diferencias. Ahí ahora a continuación vamos a darle el paso a Ángela Ullén para que nos dé también sus comentarios. Empezamos el segundo bloque. Y les pido que todos, por favor, pongamos en silencio nuestros micrófonos. Y para presentar a Ángela, muchas gracias. Ángela es médico con más de 15 años de experiencia en proyectos de salud en países de bajo y medio ingreso, en más de 10 países. Cuenta con una maestría en control de enfermedades infecciosas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en gestión de organizaciones de salud para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y una maestría en relaciones internacionales de Queen Mary University de Londres. Hoy es asesora de políticas de salud y se encuentra radicada en Bélgica. Para ella es la madrugada. Le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando y le damos el pase. Adelante, Ángela.
Muchas gracias, Mónica. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación a redes y gracias, Midori, por la presentación. Es un buen overview, es un buen resumen de la situación general de la salud. Uno de los temas importantes que se ha repetido a lo largo de esta presentación ha sido la equidad. Y de hecho, bueno, para entender mejor por qué Perú ha sido uno de los países más golpeados en el mundo, hay que entender cómo ha funcionado este virus en nuestra sociedad, ¿no? Y es que muchos pensaban que el virus era un ecualizador, ¿no? El virus le da igual a ricos y a pobres, y pues no es verdad. En realidad la pandemia ha exacerbado muchas de las inequidades preexistentes y ha generado nuevas inequidades, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaban de seguridad alimentaria, ¿no? Y decíamos, sí, pero eso es un tema aparte porque no es salud, ¿no? Seguridad alimentaria, empleo, pobreza, educación, protección social, cobertura en salud, acceso a la salud, todos estos son temas en donde ha habido desigualdad y temas que son la causa subyacente de por qué Perú le ha ido tan mal en esta pandemia, ¿no? Las desigualdades ya cuando vamos a la parte del sector salud las tenemos en cuanto al acceso geográfico a la salud, hay desigualdad enorme entre área rural y urbana, grupos de edad, quintiles de ingresos, cobertura nuevamente, ¿no? Entonces, la cobertura financiera no es lo mismo que el acceso a la salud. El acceso a la salud va mucho más allá de la cobertura financiera y para eso tenemos que tener en cuenta factores estructurales, ¿no? El recurso humano en salud, ¿no? El recurso humano en salud es un tema clave y luego voy a retomarlo hacia el final. Pero entonces solo quiero decir que los problemas del sector salud, los problemas, bueno, generados por la pandemia van mucho más allá del sector salud, que si bien tiene problemas, porque ya hemos visto un poco, ¿no? La foto, fragmentado, segmentado, ineficiente, con baja inversión, un espagueti, ¿no? Como decía Midori. Estamos muy lejos de llegar a la salud para todos o no dejar a nadie atrás si es que no empezamos a ver a la salud con unos lentes transversales a otros sectores, ¿no? No podemos achacarle el éxito o el fracaso de las estrategias de control al sector salud. Eh, sería injusto y no tiene sentido, ¿no? Tenemos que hablar de vivienda, de agricultura, de trabajo, entre otros. Entonces, yo creo que va a ser clave no solo invertir en desarrollo, pero específicamente en reducir inequidades, ¿no? ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué es importante que nos acordemos de toda esta multisectorialidad? Porque va a ser clave que reduzcamos la carga que tiene el sector salud, la carga de enfermedad. No podemos seguir teniendo un sector salud que se fije en la enfermedad. ¿Cómo generamos estos enfermos? ¿Cómo generamos estos problemas? Van mucho más allá del sector salud. Y si queremos quitarle carga financiera y si queremos restarle carga bueno, de trabajo, propiamente dicho, vamos a tener que trabajar en determinantes sociales, ¿no? Y como digo, esto va mucho más allá del sector salud. Cuando piensen en legislar, tenemos que pensar en todo lo relacionado al tema que estamos tratando y no solo poner parches en la salud. Entonces, tengamos en cuenta que la pandemia está lejos todavía de terminarse, lamentablemente, y tenemos que pensar también en el impacto que ha causado esta pandemia. O sea, por un lado pensamos en los orígenes y en qué es lo que tenemos que hacer para que esto no se repita. Pero por otro lado, en el impacto que ha ido causando esta pandemia, más allá del impacto directo del virus, porque el impacto directo del virus, bueno, lo tenemos en mortalidad, en morbilidad, en COVID largo, muchísimas cosas, ¿no? El económico, el social, etcétera. Pero ya yendo a salud, una de las lecciones aprendidas de varias epidemias, pero fue muy claro en ébola, en, en Guinea, en Liberia, en Sierra Leona, lo que pasó es que al final vimos que muchos más pacientes murieron de otras causas que por ébola. Y esto está muy relacionado con el acceso a la salud, las barreras de acceso, y ahí es cuando entra a tallar la atención primaria en salud, ¿no?
fortificar la atención primaria es clave. Y si ya traíamos esta lección aprendida de nosotros tenemos que mantener y adaptar el acceso a los servicios esenciales de salud, apenas inició la pandemia de COVID, lo primero que hicimos fue cerrar los centros de salud y jalar a los médicos a trabajar en COVID, negando atención a muchos pacientes que tenían enfermedades crónicas, degenerativas, que tenían problemas de salud mental, mujeres embarazadas, etcétera, 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 ¿no? Esta carga de enfermedad se ha ido acumulando. Y ahora tenemos pacientes agudos, tenemos pacientes oncológicos que se han puesto graves, que no han accedido a cirugías, etcétera. Entonces, tenemos una carga de tuberculosis enorme y la notificación de tuberculosis es grave lo que ha pasado, ¿no? No estamos notificando, no estamos encontrando casos. Entonces, en fin, el mensaje es también aprendamos de las lecciones adquiridas de la primera ola, ¿no? Tengamos en cuenta que tenemos que fortificar la atención primaria, y yo creo que es un mantra, porque todo el mundo habla así, la atención primaria en salud hay que fortificarla. Pero nuevamente, veamos más allá del mantra, ¿dónde están los asuntos estructurales? El financiamiento, los recursos humanos en salud, la producción de guías de práctica clínica, ¿no? Que sepamos que se está cumpliendo las cosas como deben ser, que los pacientes conozcan sus derechos en salud. El tema del conocimiento de la salud como un derecho es clave y mucha gente no lo tiene, ¿no? Y es verdad, la salud comunitaria ha sido casi ausente, ¿no? Y ojo, esta salud comunitaria, muchos cuando pensamos en salud comunitaria decían, bueno, la zona rural, ¿no? Los agentes comunitarios en salud, no. La salud comunitaria también es clave en zonas urbanas. Tiene que ser adaptada al contexto, ¿no? Y nuevamente, tenemos lecciones de otros programas, como la estrategia de VIH y tuberculosis y otros. Tenemos que adaptarlos y tienen que ser un continuo, no podemos seguir verticalizando, ¿no? Ya finalmente, el Congreso tiene entre sus funciones legislar, ¿no? Y estas políticas deben estar guiadas por la evidencia y la información. Dicho esto, va a ser importante que haya una asesoría técnica, ¿no? No todo el mundo tiene que saber de ciencia ni de medicina basada en evidencia, pero es importante que haya una asesoría técnica para que no volvamos a perder el tiempo discutiendo sobre el dióxido de cloro tantas horas en un momento en que es crítica la información de calidad, ¿no? Y en ese sentido, la evidencia no es solo la evidencia que se produce de manera científica, también los datos. Y la gestión de datos y la modernización y la digitalización es una tarea pendiente. Hoy en día, y lo hemos visto, ha pasado con SINADEF, han pasado con miles de bases de datos, ¿no? Que no se hablaban entre ellas y no teníamos una idea de lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que esto es una tarea pendiente, esto es urgente. La gestión de información en general es una tarea pendiente y urgente. Entonces, esta información tiene que ser de calidad y tiene que estar disponible de manera oportuna y completa, ¿no? Ahora, ya para cerrar, finalmente, sabemos que desde el 2016 han presentado casi 1 millar de proyectos de ley en salud en el Congreso. Y esto se aceleró más con la emergencia sanitaria. Muchos de estos proyectos que tienen que ver con vacunas, medicamentos y acceso a la salud están aún como pendientes. El Congreso nuevo puede recuperarlos y terminarlos. Y en medio de esto, solo quiero hacer referencia a 2. Hay que poner un ojo en la ley de acceso a medicamentos genéricos, ¿no? A pesar de que desde el 2019 hay un reglamento que obliga a las farmacias a que tengan un listado de genéricos disponibles, la implementación, sabemos que en realidad eso no pasa, ¿no? Y sabemos que hay un monopolio en la cadena de farmacias, que han habido abusos durante la pandemia, sobre todo cuando hablamos de gasto de medicamentos de un prestador que es dueño de la farmacia, ¿no? Dentro de clínica. Es clave echar un ojo a esto. En segundo lugar, creo que también tenemos que ver lo del internado digno. Nuestros internos, que todavía están en una etapa de formación, han sido en muchos casos primera línea. Sin embargo, ellos no estaban como parte de la primera fase de vacunación. Sin embargo, no tienen ningún tipo de protección social ni de salud. Entonces,
Estos son temas claves y esa ley todavía se quedó pendiente y en discusión. Entonces, estos son solo 2 temas y recordemos, el recurso humano en salud es clave y tenemos problemas de distribución, de producción y de absorción del sistema, porque tampoco hay para pagarles, no solo para pagarles, sino para darles condiciones laborales dignas, ¿no? Bueno, con eso termino. Gracias. Hola, sí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Ángela. Disculpen ahí, hubo un error técnico. Muchísimas gracias, Ángela, por ese comentario. A continuación, vamos a escuchar a Paola del Carpio, que también nos va a hacer algunos comentarios sobre la situación del sector salud. Paola es máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford y licenciada en economía por la Universidad del Pacífico. Sus intereses profesionales están asociados a la gestión pública, desarrollo social y comunicación política. Adelante, Paola. Muchas gracias, Mónica, qué gusto estar aquí. Muchas gracias a Midori y Ángela por los excelentes puntos que han presentado y mis felicitaciones también para los congresistas electos que están aquí presentes y mi agradecimiento. Bueno, como ya lo dijiste, yo estoy un poco más en el mundo de la gestión pública y es muy interesante ver cómo el sector salud reúne muchos de los factores, los grandes factores estructurales detrás de los problemas de la gestión pública que tenemos en el país, ¿no? Claro, un tema importantísimo que ambas han mencionado es el de la fragmentación, ¿no? Y en el caso del sector salud es una fragmentación pues que pasa por el lado del financiamiento, que pasa por el lado de la prestación y que pues termina en que tenemos diferentes asignaciones presupuestales, diferentes coberturas para nuestros ciudadanos y finalmente diferentes estándares de atención, ¿no? O sea, no es cierto que todos los ciudadanos tenemos realmente el mismo nivel de atención indistintamente de cuál es nuestra condición, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una brecha muy marcada entre el sector formal y el sector informal, nomás para mencionar a quienes tienen el acceso a salud, ¿no? Como dijo Midori, ahí hay actualmente un mayor presupuesto por asegurado asignado, ¿no? Y el problema de la fragmentación es que impide mucho la eficiencia, el planeamiento, la rendición de cuentas, debilita la rectoría del MINSA y esto se hizo muy evidente en la pandemia, ¿no? O sea, al inicio de la pandemia no sabíamos dónde estaban las camas, cuántas había, en qué regiones. Y detrás de eso hay que tenemos, y como se ha mencionado, como todo está fragmentado, sistemas de información pues separados, ¿no? Que no interoperan, que no conversan entre sí. Este es un problema que afecta en general al sector público, pero en salud es muy, muy importante, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que transicionar hacia un sistema un poco más integrado, siendo realistas con lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? El fortalecimiento del primer nivel de atención es clave para, bueno, aún teniendo un sistema tan hospitalocéntrico como se dice, bueno, ha estado sumamente saturado, ¿no? El tema de los hospitales. El primer nivel de atención, como ya lo dijo Ángela, también fue abandonado y esto nos ha traído consecuencias sobre otro tipo de enfermedades que no son solo el COVID, ¿no? Que no han sido atendidas a tiempo, en algún caso que no han sido diagnosticadas a tiempo y que generan costos mayores en el largo plazo, ¿no? La implementación de las redes integradas de salud también es bastante importante. Trabajar en el intercambio prestacional es algo también importante y que refleja esta débil rectoría del MINSA, ¿no? Uno de los grandes problemas es que no hay como que un acuerdo detrás del tema de los tarifarios y esas cosas. Entonces, definitivamente necesitamos, como ya se dijo, una política multisectorial que permita tener una visión, un lenguaje común, que no solo, que no funcione cada subsistema pues como que fuera un pequeño feudo. Eso es bien importante,
¿no? En términos del Congreso, el Congreso es un actor muy importante. Si bien no tiene iniciativa de gasto, no es un actor que va a hacer las obras públicas, esa es tarea del Ejecutivo, sí representa al ciudadano, sus intereses, sus necesidades, y debe fiscalizar también lo que se hace finalmente, ¿no? Entonces, también, bueno, va a revisar la ley de presupuesto, y hemos hablado de la fragmentación del presupuesto. Hay o sea, no es que eso se pueda solucionar mágicamente, ¿no? Pero yo quisiera dejar la reflexión de que hay muchas normas que ya están, que hay que revisar, la calidad regulatoria es importante, y que no vienen siendo adecuadamente implementadas, ¿no? Necesariamente. Por ejemplo, está el tema de las redes integradas de salud. La normativa existe, ¿no? Pero no viene siendo implementada. Por supuesto, esa es tarea más por el lado del Ejecutivo, pero por el lado de la fiscalización también es interesante revisarlo, ¿no? Necesitamos que sí haya una seria inversión en temas de sistemas de información robustos, interoperables, tener un buen sistema de referencias y contrarreferencias para que las redes efectivamente funcionen, tener las historias clínicas electrónicas, y aprender también de lo que nos ha ocurrido con la pandemia, ¿no? Un aprendizaje, creo, que ha ocurrido es que al inicio, como les decía, no teníamos idea de dónde estaban las camas, por ejemplo. No teníamos, todos los subsistemas tenían su información por diferentes lados, y se tuvo que hacer un esfuerzo muy grande, y eso hay que rescatarlo, para integrar la información, al menos para los temas más importantes del COVID-19. Deberíamos llevarnos este aprendizaje hacia trabajar para un sistema de información que cubra todos los demás temas de salud. Yo sé que eso es algo bastante grande de hablar, pero por lo menos vimos en esta emergencia, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, que es posible, ¿no? Que es posible hacerlo. Y bueno, algo que también es importante ver es los temas que no son específicamente del sector salud, pero que influyen sobre ella radicalmente, ¿no? Por el tema del financiamiento, por ejemplo, sabemos que hay, más allá de la fragmentación, es un financiamiento insuficiente, como lo dijo Midori, e ineficiente, ¿no? Pero por el lado de lo insuficiente es necesario que seamos realistas cuando hablamos del presupuesto. ¿Cuánto más se puede aumentar realmente el presupuesto? ¿En qué? Y detrás de eso hay mucho trabajo que no es específicamente del sector salud, que tiene que ver con el combate a la informalidad, que tiene que ver con el manejo de nuestra sostenibilidad fiscal, los ingresos públicos. Hay diferentes aristas que van más allá de solo el sector salud, que necesitamos trabajar para poder fortalecer el sector salud. Otro tema es la mejora de nuestro proceso de descentralización, ¿no? Tener un enfoque de procesos que esté centrado en el ciudadano, tener siempre presente, primero, qué es lo mejor para el ciudadano, no necesariamente qué es lo mejor para esta entidad, qué es lo mejor para el ciudadano, porque finalmente la descentralización es un medio, ¿no? Y no una finalidad por sí misma. La idea es estar cerca del ciudadano, brindarle más y mejores servicios, ¿no? Y me quedo por aquí, yo creo que luego podemos comentar un poco más, pero sí creo que en el marco de esto que digo de la descentralización y ver la lógica ya más cercana al ciudadano, debemos evitar brindar siempre soluciones homogéneas para realidades heterogéneas. No debemos ser capaces de ver capacidad institucional diferenciadamente. Me quedo ahí por ahora. Muy excelente, muchísimas gracias, Paola. Ahora vamos a dar inicio a nuestro siguiente bloque, que digamos es súper importante. Nosotros estamos muy contentos de que nos estén acompañando esta noche la congresista electa Kelly Portalatino y el congresista electo Luis Picón. Vamos a darle el pase primero a la congresista Kelly Portalatino, que es congresista electa de Perú Libre por la región Ancash. Y ella nos va a comentar un poco sobre la base de su experiencia y de lo que ella está planteando, cuáles serían las propuestas que ella considera que son muy relevantes para la próxima gestión del Congreso en los temas de salud. Adelante, congresista. Sí, congresista, está con el micrófono apagado. Ahí está, perfecto. Gracias.
Buenas noches con todos los exponentes, la doctora Midori Javish, a la compañera Ángela Guillén y con la compañera también Paola del Carpio. En primer lugar, es preciso abordar el tema de salud en Ancash porque la región a la que tengo el gran honor de representar en este último y próximo congreso nos lleva necesariamente a abordar el tema desde la perspectiva nacional, que esta pandemia nos ha desnudado la gran precariedad y la gran dramática cifras de víctimas que hemos podido nosotros conocer y también a la vez deploramos. Hace pocos días, el diario alemán Spiegel publicó un estudio sobre el manejo de la pandemia por los diferentes gobiernos en el mundo y ha estado también en una suerte de ranking basado en tópicos como el número de muertes, restricciones también a la vida, es decir, a la vida pública, descenso también del PBI y también de las tasas de personas vacunadas. Pero también es preciso manifestar que muy a nuestro pesar, este cuadro que nos ubica a nuestro país, como es a nuestro Perú, en el 154avo, es decir, en el último lugar de todos los países escrutados. ¿Qué refleja esta situación? Como ya he dicho como ustedes lo han dicho y le estamos repitiendo en este foro, nuestro sistema de salud es extremadamente precario en comparación de a otros países y a las necesidades de la población. Pero también tenemos que ver el supuesto crecimiento que el Perú ha exhibido en cifras de la macroeconomía en los últimos años. No se ha visto reflejado en el cumplimiento de elementales derechos como es la educación, la salud y también los conceptos de liberal a una ultra que nos lleva a una situación de no tener oxígeno o también, es decir, también las camas UCI o también las unidades de alto flujo al inicio de nuestra pandemia. En este primer punto que nos obliga a reflexionar sobre lo que todos los trabajadores también tenemos a nivel de las políticas públicas, en la cual el ser humano sea el centro de atención del Estado, pero también es necesario que veamos un tanto la situación de nuestra región a quien yo represento. Ancash representa la cuarta región más corrupta de nuestro país. Tenemos cifras en niños y niñas con anemia de 38%. Tenemos desnutrición crónica en niños menores de 5 años al 16.8%. Y también tenemos un nivel de pobreza de 31.3%. Es decir, tenemos una cobertura también de agua potable del 64.7%, que también eso nos alarma en una pandemia como es la COVID-19. El presupuesto asignado a la emergencia sanitaria por COVID-19 según la Contraloría en el periodo 2020, donde se autorizó para este presupuesto público fueron 37.229.000. Es decir, prácticamente nosotros hemos llegado a una pérdida de aproximadamente 22.000 millones, ¿no?, de soles. Aunque estas estadísticas del MINSA sobre la letalidad del virus indica que Ancash registra 8.7%, un tanto debajo del promedio nacional, que es 9.3%, y un poco distante de otras regiones como es nuestra región Ica, que registra 14.4%, y también de una u otra manera nos alegra porque no solo significa que contemos con mejores controles en la parte hospitalaria, ni tampoco indica que tengamos un buen equipamiento o mayor cantidad de personal sanitario, sino que se deben a otros factores determinantes. También tenemos que saber qué duda cabe si necesitamos más hospitales, más equipos biomédicos, también más infraestructura, específicamente también para el diagnóstico de COVID-19 y laboratorios especializados, moleculares, etc., que también nos permitan, pues, una buena atención oportuna y de calidad, no solo en casos relacionados a la pandemia, sino en todas las enfermedades que hoy en día se encuentran, pues, embalsamadas sin ser atendidas. Pero principalmente necesitamos hacer cambios rápidos y audaces para que el aparato de salud se acerque a nuestra población que tanto necesita.
tocando sus puertas en vez de que ellas se desplacen hasta los centros de atención como ocurre hoy en día, que usualmente no son atendidas. Esto pasa por fortalecer la atención de primaria, que es la APS, que es Atención Primaria de Salud, con carácter preventivo en todos los rincones de nuestro país, en alianza con los gobiernos regionales, locales, que de forma articulada, tanto el legislativo y estas instituciones públicas, y también, ¿por qué no decir también un trabajo articulado con el gobierno ejecutivo o el poder ejecutivo, nos viene pues a traer una mejora en la salubridad. Tenemos que elaborar y tener un plan de salud local bajo la dirección de este ente rector. ¿Y por qué no poder decir que no podemos incorporar también a nuestra sociedad civil, que sea parte de esta elaboración de este plan de salud que está dentro de nuestro plan de bicentenario de los primeros 100 días de gobierno? Es necesario también, en la medida que los recursos tecnológicos nos permita, promover también la telemedicina, que actualmente no es efectiva en todas las regiones de nuestro país. Tenemos que fortalecer dicha actividad para poder cumplir con la demanda que tiene nuestras enfermedades no COVID. Tenemos que ampliar también esta atención de otras enfermedades, ¿no? Y esto también es parte de los resultados en los establecimientos que lo han implementado. Ahora no nos proponemos a una incorporación, sino tenemos que poner políticas de Estado que apoyen a esta iniciativa. De otra manera, también tenemos que traer tareas pendientes, que es la de unificar los sistemas de salud que actualmente operan. No podemos seguir dispersos en instituciones que dupliquen funciones y los que que promueven también pues servicios diferenciados según el tipo de financiamiento que reciben o el sector que pertenecen. Recordemos siempre que la salud es un derecho y no un privilegio. Eso lo tenemos que tener muy en claro todos los peruanos. Ancash es una zona de minera y aunque se dice que es una actividad que nos brinda recursos económicos, sabemos también que contamina a nuestros lagos, nuestros ríos, de nuestras comunidades adyacentes y afecta a nuestros niños, afecta a la salud pública. Y sobre todo, específicamente hablando en Huacho, es uno de los centros poblados del distrito de Quillo, provincia de Huayna. Ahí es un equipo de médicos norteamericanos donde detectó en el año 2018 a más de 30 niños con metales pesados en sangre que aún esperan ser atendidos. ¿Y qué ha hecho el Estado? Ha quedado omiso. Es por eso que ha pasado con estos y con ellos hasta la fecha para poder intervenir a nuestra población que ha sido tan afectada. Específicamente creo yo que nada. Esta situación es homóloga a todas las regiones que hoy en día padecen, y entre otras, donde se desarrolla la minería. Para afrontarlo necesitamos realizar estudios y protocolos de atención especializados y crear también centros de desintoxicación y en paralelo con información médica, involucrar a otros sectores que también obliguen a las empresas a cumplir con estándares de calidad de agua, de aire y, ¿por qué también del suelo?, manteniéndolos por debajo de los límites permisibles. Proponemos también la activación del servicio en casa a las personas con dificultades para trasladarse. Se trata de replicar la experiencia de Padomi, como es el de salud, en el sector público que hoy en día lo necesita. Y de esta manera evitarles toda la complejidad que se les resulta al ir en busca de la atención a un centro de salud. Por supuesto, obviamente sería para casos que puedan ser pues atendidos en dicho ambiente. Como la pandemia del COVID-19 va a quedarse mucho tiempo, eso está estimado según la OMS y la OPS, tenemos que asegurar pues y también requerimos contar con la región, con laboratorios para el procesamiento de inmediato de pruebas moleculares. Como ya decía anteriormente, no podemos hacer un cerco efectivo, es decir, no podemos hacer un cerco epidemiológico y vigilancia epidemiológica efectivo sin información certera.
Para ello, buscaremos la forma de convertir los laboratorios de la Universidad Nacional del Santa, la Universidad Nacional de Santiago Antúnez de Mayolo, en centros de procesamiento de pruebas moleculares, que ese es un compromiso dentro del Parlamento como iniciativa legislativa. Necesitamos también integrar a todos para sumarnos en la lucha contra esta pandemia. Estas son algunas propuestas que les comparto esta noche y estoy segura que con el aporte de cada uno de nosotros y de todos ustedes podemos mejorar. Como médico, con varios años también de trabajo en la salud del sector público, tengo por convicción que vamos a poder salir pues con estrategias sanitarias vertiendo a través de políticas objetivas y viables, vamos a poder salir de esta terrible pandemia, que bajo el liderazgo del profesor, nuestro maestro, presidente electo Pedro Castillo Terrones, y con el apoyo y de otras instituciones como el Congreso de la República y toda la sociedad civil, es posible hacer cambios estructurales para lograr un servicio de salud y de calidad oportuno, gratuito y universal. Sin unidad no podemos convertir a nuestro país en un país que tanto anhelan todos los peruanos, que es una salubridad digna y de justicia. Palabra de Médica. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Portalatino. Le agradecemos mucho su participación. A continuación vamos a darle pase al congresista electo Luis Picón. Él es congresista de Alianza por el Progreso de la región Huánuco y también asimismo es médico. Él ha sido gobernador regional de Huánuco también, entonces tiene una amplia experiencia. Adelante, señor congresista. Sí, buenas noches, distinguidos participantes de este importante foro. Saludar de todo corazón a Redes por impulsar esta importante participación, a la exministra Midori Ejavich y todos quienes están participando el día de hoy. Efectivamente, creemos que se tiene que repensar el sistema de salud, pero se tiene que repensar en el año del bicentenario. 200 años de vida republicana, pero estamos totalmente con un sistema de salud precario. Y esto creemos que la pandemia del año 2020 y del año 2021 ha desvestido al sistema de salud. Y por eso creemos que tenemos que pensar como país, no en forma fraccionada, no en forma segmentada. Y esta es la oportunidad para impulsar el fortalecimiento del sistema de salud, pero a nivel nacional. Tenemos que permitir que en cada capital de provincia fortalezcamos el sistema de salud con la construcción de un hospital categoría 2-1, con las especialidades de cirugía, ginecobstetricia, medicina interna y pediatría. Esto para fortalecer el segundo nivel de atención. Y para fortalecer el primer nivel de atención, tenemos que permitir y garantizar que en cada distrito de todo el país, que son 1.864, tengamos un centro de salud que tenga capacidad, que tenga equipamiento y que tenga un nivel de 1-4. De esta manera sí podemos hablar de un sistema integrado de servicio de salud. De esta manera sí podemos garantizar la prestación y los servicios de salud, no solo en las capitales de la República, en Lima, no solo en las capitales de provincias, también se tiene que garantizar los servicios de salud en las capitales de distrito y especialmente en las zonas rurales. Tenemos que trabajar también por el incremento del presupuesto para este importante sector salud, para este importante sector, no solo en el 3.2, que históricamente está para este sector importante, tenemos que llegar al 5% y si es posible más, para garantizar, digamos, presupuesto mayor, para garantizar este fortalecimiento que estamos proponiendo y también para garantizar la efectiva descentralización de los servicios de salud a nivel nacional. Quien habla es médico de profesión, trabajo en el Ministerio de Salud hace 35 años, efectivamente he ejercido la presidencia del gobierno regional Huánuco en el año 2011 al 2014
y hemos trabajado por fortalecer este sistema de salud, pero tiene que ser, digamos, a nivel nacional. También se tiene que trabajar por permitir que el aseguramiento universal no sea un discurso de cada 5, de cada 10 años. Tiene que ser una garantía para que la población en general no tenga un seguro fraccionado. E-Salud por su lado, Ministerio de Salud por su lado, la sanidad por su lado. Tiene que ser un sistema integrado de servicios de salud y también el aseguramiento integral e integrado de los servicios de salud. Estamos totalmente seguros que tenemos que trabajar para integrar los servicios y para permitir que la población en general se empodere, reconozca su derecho. El derecho a la salud tiene que ser un derecho, pero que tiene que empoderarse la población. Y esto desde ya tiene que trabajarse a nivel nacional. También tenemos que permitir que las enfermedades de la pobreza se dan porque saneamiento básico no llega a los centros poblados. No hay en las capitales de distrito, en las capitales de provincia. Tiene que hacerse una política integral de sistemas de agua potable y desagüe, no solo en las zonas urbanas, también tiene que hacerse en las zonas rurales, especialmente en los centros poblados. Y sabemos que una comunidad, una población que no tiene agua y desagüe, va a enfermar de lo que denominamos las enfermedades de la pobreza, multiparasitosis, anemia ferropénica, desnutrición. Y esto creemos que se tiene que trabajar, se tiene que revertir, pero como política de Estado, como política nacional. Y desde ya, una ley del acceso a los medicamentos genéricos. Sabemos que hay monopolios, sabemos que hay poderes económicos detrás de todo esto, que están dificultando que se dé el efectivo acceso a los medicamentos genéricos de toda la población, especialmente las poblaciones de pocos recursos, especialmente las poblaciones de zonas rurales, y estamos totalmente seguros que los medicamentos genéricos sí curan, sí sirven a la población, pero tenemos que luchar contra estos grupos económicos. Y también el centralismo tiene que de una vez por todas trabajarse, toda vez que médicos especialistas no llegan a las zonas del Perú profundo. El 70% de los médicos especialistas a nivel nacional están en la ciudad de Lima. El CONAREME, el Consejo Nacional de Residentado Médico, forma especialistas únicamente para la capital de la República, para capitales de provincia, y no forma en función a la demanda. También se necesita un pediatra, también se necesita un médico internista, también se necesita un cirujano, un ginecobstetra en las zonas tan alejadas como Loreto, Madre de Dios, Puno y otras regiones de nuestro Perú. Cuando trabajemos y fortalezcamos el sistema de salud de manera integral, estamos totalmente seguros que va a mejorar los indicadores, va a mejorar la mortalidad materna, va a mejorar los índices de desnutrición infantil, pero tiene que ser como política nacional, como política de Estado. Vamos a trabajar de manera efectiva y eficiente en este sistema únicamente para permitir que la salud sea un derecho y la salud llegue a todos los peruanos, y especialmente en este año del bicentenario, en 200 años de vida republicana, y la pandemia prácticamente ha condicionado situaciones contrarias a la dignidad. Hemos sido campeones mundiales en mortalidad por COVID per cápita, y esto se tiene que racionar. Esto se tiene que de una vez por todas revertir, pero con el esfuerzo y el trabajo conjunto de todos quienes sí creemos que la salud es un derecho, que sí creemos que la salud tiene que llegar a todos los peruanos, pero con políticas integrales. Y nosotros sí garantizamos y vamos a trabajar efectivamente para que la salud sea un derecho y llegue a todo el Perú.
Muchísimas gracias, congresista Picón. Vamos a dar inicio a nuestro último bloque, en el cual vamos a tener la participación de nuevo de nuestros las 3 panelistas y los 2 congresistas, para poder tener cierta ronda de retroalimentación. Yo le voy a empezar dando el pase a Midori Dejavić, exministra de Salud, para que nos pueda comentar un poco acerca de lo que nos han comentado la congresista Portalatino y el congresista Picón. Adelante, Midori. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por compartir sus ideas, con las cuales estoy completamente de acuerdo, debo decir. Tal vez comenzar por enfatizar que cuando hablamos de salud pública, como muy bien sabemos, un brazo fundamental de la salud pública es efectivamente trabajar sobre los determinantes de la salud, ¿no? Y ahí la acción intersectorial es fundamental. Yo les podría contar algunas experiencias cuando estuve en el Ministerio de Acción Intersectorial y es absolutamente potente. Curiosamente posible porque las 4 ministras éramos mujeres. No pudimos jalar al ministro de Vivienda. Muy curioso, no sé qué tiene que ver, pero lo dejo anotado. Muy importante la acción intersectorial, efectivamente. Ahí se juega una muy buena parte de la salud pública. Y no puedo estar más de acuerdo con eso. A mí me interesa mucho, he estado pensando en los últimos tiempos, ustedes saben, ha habido todo un debate y un logro de consensos alrededor de la cobertura universal de salud, promovido muy fuertemente por OMS, etc. Pero después de COVID tenemos que repensar nuestro sistema de salud. Habíamos dejado fuera de nuestra conceptualización a la salud pública. Curiosamente, eso se iba por otros canales, ¿no? Si bien eran mencionados, en fin, entonces esta articulación de salud pública con el primer nivel de atención, en fin, toda esa reconceptualización es un momento muy importante, yo creo, en el mundo, pero estamos en oportunidad de hacerlo en el Perú también. Y por supuesto, en atención a nuestra propia historia, nuestro propio contexto, nuestros propios valores y nuestras culturas, ¿no? No puedo dejar de mencionar, por un lado, qué fantástico que haya cada vez más consenso, que se escuche más el tema de primer nivel de atención. Pero por el otro lado, Alma Ata ya lleva, ¿cuántos años? ¿60? ¿70? Entonces, algo pasa, ¿no? Algo pasa, 70 años y hablamos de atención primaria, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué significa atención primaria, pero es otra discusión. Pero comencemos con el concepto más simple, primer nivel de atención. Y es que, como todos nosotros sabemos, el sistema de salud es un sistema con actores, con relaciones, con incentivos, con intereses, con balances de poder. Entonces, claro, hacer leyes para introducir cambios en el sistema requiere, yo creo, y todos estos de los que hemos hablado, yo creo que requiere un consenso amplio de la sociedad peruana. Creo que el Congreso puede y el Ejecutivo sumarse o, en fin, organizarse para que estos temas fundamentales, estructurales de lo que estamos hablando acá, se discutan y se propongan soluciones con la participación de la gente. No hay grupo, yo insisto, y escribí un artículo hace un par de semanas, no esperemos un grupo de expertos que nos van a traer la fórmula, o que con 2, 3 soluciones se arregla todo, hay alguien que tiene la bala de plata. Esto tiene que ser una construcción participativa y por eso me parece muy interesante retomar la idea de los planes de salud locales
donde hay mucha posibilidad de integración comunitaria y ciudadana. Pero no solo ahí, habría que hablar de, en fin, el tema de participación es un tema grande. Indudablemente, no puedo estar más de acuerdo con el tema de agua potable. Tuve un paso breve por el sector vivienda y saneamiento, haciendo algunos estudios. Y si ustedes creen que salud es complicado, es más, yo creo que salud le puede enseñar un montón de cosas a vivienda. Y ahí hay una sinergia que se podría dar, porque, por ejemplo, el problema, uno de los problemas es la asignación de recursos para el funcionamiento de los servicios de agua y saneamiento. La admisión del Estado termina en el proyecto de inversión, no en el flujo de servicio. Entonces, en las zonas rurales, y eso lo debe saber bien el doctor Picón, en las zonas rurales, las JAS a como puedan, pidiendo un sol de contribución a las familias y alquilando y contratando un gafitero. O sea, la situación es patética, discúlpenme, pero ahí hay mucho que se tiene que hacer, no solamente en términos de ponerle atención, sino de cambiar completamente el chip de la gestión del agua en las zonas rurales. Y bueno, y las zonas urbanas con las EPS, otro gran problema. En fin, hay toda una reforma muy profunda que hacer en la gestión del agua. Nada, me quedo aquí para no... Solo me quedo con dos cifras, entonces, que quiero recalcar. 5% de gasto público en salud y bajar el gasto de bolsillo por debajo de 20%. Ok, muchísimas gracias, Midori. A continuación, Ángela, no sé si tú nos quieras hacer algunos comentarios. Sí, nada más. Creo es importante, quiero retomar en lo último. Reducir gasto de bolsillo va a estar íntimamente ligado a la reducción de costo de medicamentos. Y para eso, el punche que le metamos a las agencias de tecnología sanitaria. Estos son herramientas muy valiosas y así como el IETSI tuvo un muy buen rol en el salud para regular los precios mediante la evaluación de tecnología sanitaria, fortificar y fortalecer la evaluación de tecnología sanitaria a nivel nacional. Y esto tiene que ser independiente. Es una agencia clave para el país. Y esta agencia tiene que ser independiente y tiene que ser lo menos influenciable posible por intereses políticos. Hay que tener un ojo en esta. Y transparencia. En las políticas, la transparencia y la participación van a ser claves. Y esto es algo que la Agencia de Tecnología lo tiene, claro. También me gustaría referirme un poco a qué pasó con Alma-Ata, ¿no? Y creo que lo que pasó luego con Astana lo resume bien. Creo que el tema de cobertura universal en salud se comió al APS. Cambiamos APS por cobertura y financiamiento se volvió el tema central, ¿no? Y esto dejó de lado muchas cosas. Y es ahí que quiero volver a cobertura de la mano con acceso, ¿no? Sí, claro. No me sirve de nada tener un papel que me diga estoy afiliado si yo no tengo un acceso efectivo. Y hacer efectivo ese acceso a la salud, otra vez va a depender de factores estructurales. Y aquí me quiero referir porque cuando hicimos la hoja de ruta en salud, que lo hicimos con Salud con Lupa, hicimos otra con el comercio, yo me acuerdo que el tema de recursos humanos, una de las propuestas que vi fue incrementar el recurso humano en salud, pero de una manera abrupta y mucho. Entonces yo me puse a pensar, vamos a importar recursos humanos, vamos a, no sé, traer médicos de otro lado, y hay que ser muy cuidadosos, porque justamente algo de lo que hablamos, salud comunitaria y atención primaria, estos son profesionales que tienen que estar íntimamente ligados con sus poblaciones, ¿no? El desarrollo local es lo mejor que se puede hacer, pero esto tiene que ir de la mano con la calidad. Si no tengo hospitales hoy en día que me puedan producir recurso humano local, primero estará en crear el centro de formación, ¿no? Y de la mano con la SUNEDU y fortalecer la SUNEDU. Pero hay que tener mucho cuidado en la parte de calidad. Calidad en formación de recurso humano es algo que es clave.
Y finalmente creo que también es bueno echar un ojo, porque yo entiendo, y trabajar en salud es frustrante, sobre todo cuando uno ve desigualdades, ¿no? Yo he sido médica ISPET, que antes se llamaban élites, y nos íbamos a los poblados más alejados, donde no llegaban médicos, donde no llegaba personal de salud, en equipos itinerantes, ¿no? Personas que nunca habían visto un médico, venían desde la comunidad 2 días con un caso ya complicadísimo, ¿no? Entonces, otra vez, acceso efectivo a la salud, pero también hay que ser consciente de los avances de los últimos años. No es que el crecimiento económico, yo entiendo que no ha ido de la mano con un gran avance, pero también sería bueno que aprendamos qué hemos hecho bien, ¿no? Y que seamos conscientes de los pequeños avances que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la pobreza, ¿no? Del 13.5% al 3.5% entre el 2006 y el 2016. Esto fue un paso importante. Y lo vemos reflejado en indicadores como la disminución de la desnutrición crónica. En menores de 5 años se fue de casi un 30% a un 13%, otra vez del 2008 al 2016. Y la mortalidad materna disminuyó del 90 al 2010 de 68, de 251 a 68 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Entonces, creo que es importante también poner perspectiva en cosas que se han avanzado y tomar lecciones aprendidas y replicar y ir en ese sentido en lo que se ha hecho bien, ¿no? No tratar de arreglar algo que no está roto, sino tal vez tomar estas lecciones aprendidas y ver cuáles son estos márgenes que faltan, estos gaps. Bueno, eso es todo, gracias. Gracias, Ángela. Paola, si nos quieres también hacer un comentario. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Totalmente de acuerdo con la necesidad de reducir importantemente el gasto de bolsillo, ¿no? Y si puedo complementar, porque yo creo que ya dijeron bastantes cosas acertadas, es volver un poco a la parte de los sistemas nuevamente robustos e interoperables, pero en este caso también para mejorar nuestro sistema de abastecimiento de los medicamentos, ¿no? No basta solo saber que el medicamento llega al almacén y luego no sabemos qué más pasa, ¿no? O sea, deberíamos estar en plena capacidad y a nivel de todo el sistema de salud, ¿no? Nuevamente esto de estar funcionando por diferentes islas es muy complejo. A nivel de todo el sistema de salud, capaz de saber qué después, qué le fue recetado al ciudadano, si lo tenía en almacén y si le fue brindado, ¿no? Porque finalmente, como dijo Midori en su exposición, mucho del gasto de bolsillo se termina yendo en medicamentos. Por un lado está el precio, pero por el otro lado está que no hay disponibilidad muchas veces en las farmacias cuando te los recetan, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo importantísimo que hacer. Sobre otras cosas que se han mencionado. No sé si te puedo interrumpir muy brevemente. Por supuesto. En un estudio, un par de estudios que se han hecho hace relativamente poco, el mensaje clave ha sido: la receta emitida en el sector público no se despacha en el sector público. En otras palabras, comillas, el negocio de las boticas se genera en el sector público. Así es. Porque entonces, no tiene el tema no es arreglar a la farmacia y ya hay que regularla, hay que fiscalizarla, hay que hacerla cumplir la ley. Pero ¿saben qué? Hay que arreglar pues la farmacia pública. Exacto. Comienza por arreglar la farmacia pública y no le traslades a la farmacia privada lo que la farmacia privada no va a hacer. La farmacia privada es una entidad con fines de lucro, ¿no? Entonces, en fin, ese desbalance que tenemos en la provisión de medicamentos está fundamentalmente su origen en la farmacia pública, en el establecimiento público que es incapaz y pierde plata, es decir, de lo que presupuesta devuelve, como no tiene capacidad. O sea, es la locura total. En fin, perdón, Paola.
No, gracias. O sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí es importante revisar nuevamente nuestro manejo de esos almacenes y ser capaces de brindarle al ciudadano pues lo que demanda. Y ser capaces primero también de saber qué es lo que demanda, ¿no? Porque si no sabemos qué llega y qué no llega, ¿cómo sabemos cuál es realmente la demanda efectiva del ciudadano por cuáles medicamentos, ¿no? Entonces sí creo que eso es importante, ¿no? Se mencionaba también el hecho de la necesidad de tener más hospitales en más regiones, en más provincias. Creo que es importante aquí que tengamos una visión bien transversal y creo que la pandemia, particularmente con el tema de las camas UCI y todo eso, nos ha enseñado que necesitamos esta visión transversal que un hospital necesariamente no me asegura todo este problema que hemos hablado de la escasez de profesionales de la salud y, bueno, el tema del equipamiento. Ahí hay que tener una visión muy transversal de cómo llevo al ciudadano de la mejor manera. Y acá sí creo que hay que ser como muy enfáticos en esta necesidad de trabajar de manera integrada, complementando digamos, las redes prestacionales de los diferentes subsistemas, como vienen a ser las redes integradas que se hablaba, y tener ese buen sistema de referencias y contrarreferencias entre niveles, porque si no, nuevamente pensamos en hacer nuevas unidades en lugar, no digo que no se necesiten, porque pueden ser necesarias en algunos casos, pero hay que ver bien de aprovechar lo que ya hay también, ¿no? Y bueno, nuevamente el tema de incrementar, y así como mejorar la eficiencia, incrementar el financiamiento, que es cierto, es muy importante el cómo, ¿no? Tiene que ser progresivo. Sabemos, y esto escapa nuevamente del sector salud, pero sabemos pues que sí es bastante complejo llegar a esa meta rápidamente, ¿no? Entonces, mucho va a tener que ver con cómo manejamos el lado fiscal también. Así que bueno, lo dejo ahí y espero que los congresistas puedan complementar también. Sí, excelente. Gracias, Paola. Y la congresista Portaletino, sí, adelante, por favor. Sí, es preciso también manifestar que nosotros venimos de las regiones de las cuales vemos nosotros las compras corporativas regionales que hoy en día no son eficientes, ¿no? Hay mucha burocracia desde el DIGEMIT, desde esta entidad que ha permitido que no llegue el producto, o sea, la distribución de los medicamentos de forma oportuna y eficiente. Tenemos que nosotros trabajar inmediatamente para erradicar el monopolio que existe hoy en día dentro de nuestro estado, porque sí, hay que recalcar bien un monopolio farmacéutico, y sobre todo también que este mercantilismo de la medicina ha generado mucho perjuicio para el sector del que menos tiene, tanto mercantilismo en oxígeno, mercantilismo en medicamentos, mercantilismo también en lo que corresponde también en los equipos de cuidados intensivos. Lamentablemente se tiene que mejorar las políticas de Estado en el sector público, cambiar el sistema de salud de forma progresiva para poder ofertar pues una atención de calidad desde el primer nivel de atención hasta segundo y tercer nivel. Pero también es preciso que sumemos y trabajemos articuladamente porque los gobiernos regionales y gobiernos locales específicamente tienen una partida de COVID de las cuales todavía necesitan tocar al MINSA para que se pueda ejecutar las compras para poder abastecer a las entidades públicas. Creo yo que eso desde ya creo que nuestro colega congresista Luis y cómo vamos a trabajar de la mano para poder fiscalizar correctamente y que se ejecute todo este presupuesto destinado para este COVID-19 en cada región. ¿Por qué no para todo el estado? ¿No? Porque necesitamos nosotros una salubridad que sea pues la más correcta y que llegue pues a los sectores y que se aplique este seguro integral de salud de forma universal. Muchas gracias. Gracias, congresista. Y congresista Picón, le damos a usted la oportunidad para cerrar con la última intervención. Adelante. Sí, efectivamente, creemos que hemos escuchado importantes aportes y lo que se tiene que hacer, digamos, es integrar el sistema de salud. En segundo lugar, tenemos que hacer política de Estado. Y para que esta política de Estado
no solo integre el MINSA con e-salud, sanidad de las fuerzas policiales, y seamos un solo sistema de salud. Un paciente que se enferme tenga acceso en cualquiera de estos servicios, pero de manera integrada. Por otro lado, creemos que el acceso a los medicamentos, ya hay la ley, pero lo que no hay es, digamos, la decisión política de que se implemente, se reglamente, toda vez que hay intereses económicos, como hizo referencia la doctora Midori, que se genera una receta en los hospitales, en el centro de salud, en el puesto de salud, pero no se proporciona el medicamento en el hospital, de repente por falta de aprovisionamiento, por alguna razón. Pero creemos que en la medida en que empoderemos a la población y permitamos que el aseguramiento universal en salud sea un derecho de la población, que toda la población del Perú tenga el derecho al aseguramiento universal, y con decisión política estamos totalmente seguros que sí se puede. De esta manera, ya en el camino vamos a necesitar de repente más recursos humanos, vamos a necesitar de repente mejor infraestructura del primer nivel de atención o del segundo nivel de atención, pero tiene que haber decisión política y creemos que se puede dar, se tiene que hacer para que estemos preparados no solo para esta pandemia del COVID-19, también estemos preparados para cualquier pandemia que nos afecte, en lo que corresponde a saneamiento básico. Tenemos que entender que en mi región, en Huánuco, tenemos 11 provincias, y de las 11, únicamente 2 provincias, la capital de la región, que es Huánuco, y la capital de la provincia de Leoncio Prado, que es Tingo María, tienen agua y desagüe. Las otras 9 capitales de provincia no tienen agua potable y desagüe. Peor las capitales de distrito y peor los centros poblados. Y por eso creemos que, igual que Huánuco, también deben estar las otras regiones de nuestro Perú profundo. Por eso, política nacional de saneamiento básico y acceso a todos, la población en general. Vuelvo a repetir, no solo zonas urbanas, también en zonas rurales, como ya lo explicó bastante bien la doctora Midori, que tiene bastante experiencia en este sentido. Excelente, congresista. Yo tengo el reto difícil de tratar de resumir las muchas cosas excelentes que se han dicho en este webinar. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. En general, yo creo que un poco a lo que hemos conversado es que uno de las principales dificultades o retos que se enfrenta el sistema de salud peruano es lo fragmentado que está, lo desigual que es, no solamente en la fragmentación y el manejo no integrado de sus sistemas de información, sino también de su financiamiento y de su logística, y no está pensado en el usuario, en el paciente, que era un poco lo que también decía el congresista Picón. Y eso es algo que se puede ir cambiando y se tiene que ir cambiando, y hay un énfasis que hay que ver cómo se haya el balance adecuado entre el avance de fortalecimiento del primer nivel de atención junto con el tema de aseguramiento universal, que ha sido un poco la lucha de los últimos años, pero que en la práctica no ha redundado en mejores atenciones. Por otro lado, también se ha hablado bastante del tema de los medicamentos, ¿no? Que constituye la principal fuente de gasto de bolsillo de parte de los usuarios del sistema de salud. Y en el tema de medicamentos se ha hablado mucho acerca de la importancia que tiene fortalecer el sistema de manejo y adquisición de medicamentos en el sector público, ¿no? Para que justamente esa demanda pueda ser atendida en el sector público y no tenga la necesidad de traducirse al sector privado. Y también se ha hablado del tema de los recursos humanos en salud, lo mencionó la doctora Ullén y también el doctor Picón, respecto al tema no solamente de los internos, sino también el tema que tenemos respecto a las diferentes especialidades y que no necesariamente se está formando respecto a la demanda que se tiene en las regiones. Muchas veces eso está muy centralizado en Lima.
Y bueno, por último, se habló muchas más cosas, pero también rescataría lo importante que es el tema de considerar la salud desde un punto de vista integral, escuchando mucho a la sociedad civil y a las autoridades locales. No es solamente responsable de lo que pasa en salud, el sector salud, sino también hay que ver todo las condiciones estructurales del país, no solamente en pobreza, sino también cómo estamos en producción, en vivienda, en agua y desagüe. Ese es un poco el resumen. Yo quería terminar esta sesión agradeciéndoles a Midori de Javich, a Ángela Ollén, a Paola del Carpio y por supuesto a los congresistas electos, que de nuevo les damos nuestra felicitación, a la doctora Kelly Portalatino y al doctor Luis Picón, y a todos también los que nos han estado siguiendo en este evento. Desde la Red de Estudios para el Desarrollo, Redes y 50+1, les agradecemos el tiempo y esperamos encontrarnos pronto en nuestros siguientes webinars. Vamos a tener 2 webinars más, uno en educación y uno en reducción de pobreza. Estén atentos a las redes sociales de Redes, que ahí tendremos más información al respecto. Y también, bueno, de 50+1 pueden seguirlos en su Instagram y en su Facebook. Muchísimas gracias a todos de nuevo y buenas noches. Hasta luego. Gracias.